Bueno, bienvenidos a Live on Mars, el podcast de tecnología de Marsbase. En esta ocasión, como siempre, más o menos ahora que ya llevamos unos cuantos episodios, estamos rodeados de amigos. Creo que es algo que está caracterizando bastante nuestro podcast. En este caso tenemos aquí a Bernat Farrero, que es un gran conocedor del ecosistema startup de Barcelona. También lo conocemos a través de los eventos de Startup Grind, donde he entrevistado un par de veces, fundador de empresas como ITNIC, Camalún, Factorial, que es ahora donde está más implicado, y sobre todo porque es la persona que lleva el podcast de ITNIC. Y por otro lado, pues tenemos a Jaime Novoa, que ha sido la persona que nos ha entregado emails puntualmente cada semana explicándonos las novedades del ecosistema startup español con nuevo brief que ahora se llama Dealflow, y además lo escuchamos también en el podcast de Keyfan. Así que bienvenidos a los dos, bienvenidos a Live on Mars. Gracias, Alex. ¿Qué tal, Alex? Pensé que ibas a presentar a Bernat como serial entrepreneur o algo por el estilo. No, por favor. Serial entrepreneur, o sea, emprendedor en serie, emprendedor en serio también, porque es que todos los proyectos que hace Bernat son como muy serios, no tienen ninguno de esos que dices voy a probar cosas, algo muy loco, a ver si funciona, sino que en verdad parece que todos los que haces te salen bien, tío, no sé cómo lo haces. No, proyectos de broma, no. No, proyectos de broma no. Bueno, un poco para presentaros a cada uno, y he hecho una pequeña presentación. El tema de hoy es hablar de los podcasts que dirigís en las empresas donde estáis trabajando, ¿no? En este caso me gustaría hablar primero con Jaime, ¿vale? Porque tú tienes un papel muy distinto al que tiene el resto de tus colegas dentro de Keyfan. Keyfan es un fondo de capital riesgo de Madrid, pero tu papel no es el típico ni de analista ni de inversor. Te ficharon para hacer cosas divertidas, como dice tu título, ¿no? O sea, ¿por qué ficharía una empresa como Keyfan a un perfil como tú, y cuál es tu rol? Pues si quieres explicarlo a nuestra audiencia. Sí, a ver, ¿por dónde empezar? A ver, yo creo que una de las cosas que vieron Karina, bueno, yo antes trabajaba como periodista, pero tampoco soy periodista de formación, acabé ahí un poco por accidente. Y de hecho, si queréis conocer un poco más esa parte, hay un podcast con Bernat precisamente donde cuento eso. Pero básicamente yo creo que Karina e Iñaki, cuando estaban montando el fondo hace 4 años, además justo hace 4 años por ahora, bueno, empezaron a montarlo hace 5 probablemente, pero una de las cosas que ellos veían es que el panorama, o sea, que el sector del venture capital es bastante opaco y a veces bastante casposo. Y entonces eso te da una oportunidad, y que yo creo que Karina lo sabía muy bien por su etapa en ING, de hacer un marketing diferente. Hacer marketing, hacer marca, y al final el objetivo de hacer marketing y hacer marca es por ser un poco top of mind para emprendedores cuando están pensando en levantar capital o hacer rondas, y que piensen en ti. Igual que piensan sobre otros inversores probablemente, pero que piensen en ti. Y entonces yo, como venía a hacer muchos contenidos y hacer bastante, bueno, marketing y demás con varios medios, con míos y después con medios de terceros, pues Karina e Iñaki, yo me acuerdo que Iñaki me dijo, oye, tenemos una posición abierta en Cafán y no queremos cubrirla con un perfil tradicional de, yo que sé, que suele llegar a un fondo, que pueden ser ex emprendedores o de las Big Four, firmas de consultoría y demás. Y entonces ahí me metí. La realidad es que, aunque yo sigo haciendo todo el tema de, por ejemplo, el podcast, el blog y otras cosas y contenidos que hacemos, eso es, no sé, o sea, el 5% de mi tiempo. El 95% de mi tiempo es buscar compañías e invertir en ellas y después gestionarlas internamente. Entonces, yo sí que ahora, echando la vista atrás, sí que hay un paralelismo bastante interesante, yo creo, entre el mundo del periodismo y de la inversión. Y yo siempre lo digo, o sea, lo describo así, creo que es verdad, que es que, o sea, yo antes me tomaba el trabajo de periodista como intentar llegar a las compañías antes que otros periodistas contra los que competía, entre comillas, pero para escribir sobre ellas. Y además me lo tomaba así, en serio. Y hoy en día es bastante similar, y es intentar llegar a las compañías antes que el resto de inversores para poder invertir nosotros antes que ellos. Y entonces eso es un trabajo bastante similar al de antes. Y los contenidos ahí yo creo que funcionan bien. Una de las cosas malas, entre comillas, de los contenidos o de estas estrategias de contenidos es que medir los resultados es complicado, y además de eso, pues que las recompensas las sueles ver más a medio largo plazo. O sea, bueno, es como el SEO muchas veces. Y en esas estamos. Pero bueno, yo creo que los contenidos que hemos hecho estos últimos 4 años en Cafán, pues sí que nos ayudan un poquito a posicionarnos y a hacer marca, que ese era el objetivo al final. Y Berna, en tu caso, que tú eres una persona que has invertido en comunidad dentro del ecosistema de startups, de hecho has creado como tu propio ecosistema de tus empresas alrededor de ITNIC, ¿por qué decidiste invertir tanto en un proyecto de comunidad cuando no hay mucha gente que lo haga, en verdad?
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que dice Jaime de la importancia de generar marca, entre comillas. ¿Qué significa generar marca? Al final es aportar valor, crear valor para tu audiencia, que en este caso pues seguramente son emprendedores, los de CAFAN o potenciales emprendedores o ejecutivos, y también para nosotros. Nosotros dedicamos mucho esfuerzo a reclutar, a buscar talento constantemente. Tenemos compañías que por suerte crecen. em, y con lo cual, pues uno de nuestros grandes pains es reclutar. Entonces, si somos capaces de generar valor a esta gente que todavía no conocemos, pero que es gente inquieta, es gente que busca proactivamente información, es gente que quiere saber más, es curiosa y tal, si somos capaces de alimentar a esta gente y generar valor, pues luego estaremos en mejor situación para reclutar luego, o incluso ahora que estamos invirtiendo para invertir en sus negocios. Em, Básicamente, para mí, yo lo veo así. O sea, una marca en sí, ¿qué es una marca? O sea, al final es una audiencia que está interesada en un contenido que tú proporcionas de forma consistente, periódica, frecuente, que estos son cosas muy fáciles de decir y muy difíciles de ejecutar, ¿no? Sobre todo cuando empiezas. Supongo que entraremos ahí, ¿no? Pero cuando empiezas, que parece Sí. que estás hablando al vacío. Eh, pero es una cosa que hemos hecho mucho en ITNIC desde el primer día. Tenemos una cultura de, pues como los programadores, al final, de compartir mucho, de comunidad, ¿no? En nuestros inicios contribuíamos mucho al open source, ¿no? Que al final es lo mismo, compartir, compartir, compartir todo el rato, ¿no? Incluso al momento que estás aprendiendo algo y ahora estás compartiendo. Eso es lo que hemos hecho desde el primer día y un día decidimos empezar a grabarlo. Pues mira, vamos a compartir algo más, porque de hecho, aunque estamos en el episodio número 5 del podcast de Marsbase, la verdad es que ya recibimos peticiones de, como decía, ¿no? De gente de que quiere aprender ciertos temas y dice, hostia, ¿y por qué no nos explicáis un poco cómo habéis montado el podcast? Digo, hombre, no voy a contaros yo, que llevo 5 episodios, vamos a invitar a gente que lleva mucho más tiempo, ¿no? Auténticos expertos del tema del podcast. En ese sentido, pregunta para los dos, ¿podríais dar un poco de visibilidad sobre qué métricas tenéis, cuánto tiempo hace que lo empezasteis, qué frecuencia tienen vuestros podcasts, para que la gente, hay gente que va muy perdida en la vida, todavía no os escucha, pero por favor suscribiros a sus podcasts porque yo siempre os recomiendo, son los 2 podcasts en español que hay que seguir para estar al tanto del tema de startups y de tecnología. ¿Quién quiere Sí, empezar? empiezo yo si quieres. Venga. A ver, yo, o sea, una de las razones por las que empezamos o empecé un podcast en Cafán es porque, o sea, yo siempre lo que había querido hacer y yo un poco he acabado en este mundillo, creo que también lo cuento en el podcast de Bernat, el de Indic, gracias a los podcasts. A mí me pasaba, bueno, yo de pequeño Sí, me pasé suena. bastantes veranos en Estados Unidos y en uno de esos viajes pues me traje para España un iPod de segunda generación y Apple acababa de lanzar iTunes, acababa de lanzar podcasts y dentro de los podcasts que era una sección pequeñita que había dentro de iTunes. De los pocos podcasts que había por entonces, era uno que se llama This Week in Tech, que habla de tecnología y negocio. Y a partir de ahí fue cuando empezó empecé a tener más interés en todo el tema de los podcasts. Y siempre había querido hacer uno, pero la verdad es que nunca me había tirado a la piscina y tampoco tenía los recursos para hacerlo. Y entonces fue entrar en Cafán y en todas estas cosas de hacer marketing y hacer branding, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y yo no sé cómo habrá sido el caso de Bernat, pero nosotros lo empezamos de una forma bastante lean, por decirlo de alguna forma. O sea, teníamos ahí una serie de micros. No, de hecho, nosotros empezamos a grabarlo en Google Campus, porque Google Campus aquí en Madrid tenía un estudio, bueno, y sigue teniendo un estudio bastante chulo, muy a lo Google, o sea, un estudio top. Qué bueno. Y entonces empezamos ahí a grabar porque nos lo prestaban y nos lo dejaban gratis y básicamente lo que hacíamos era quedar bueno, con los invitados o con gente del sector, le decíamos, oye, ¿te apetece venir por allí una hora a hablar de lo que hacemos o de lo que has hecho? Y una conversación informal y demás, y de hecho el formato se ha mantenido hasta ahora. Y después sí que hubo un momento que ya, cuando ya le veíamos que empezábamos a hacerlo eso, al principio lo hacíamos cada 2 semanas y hoy en día los hacemos cada semana. Se ha Hemos perdido congelado. a Jaime. Se ha congelado Jaime. Cosas técnicas. Bueno, Fantástico mundo de Zoom. si quieres, mientras tanto, tú, Bernat, si quieres irnos comentándolo, ya reengancharemos con Jaime. Lo que comentaba, un poco la pregunta iba más orientada para dar visibilidad sobre el número de suscriptores, por ejemplo, que tenéis, número de episodios, para dar, bueno, unos rangos, ¿no? Volumen. Sí, pues mira, nosotros llevamos unos 150 podcasts. Lo hemos hecho desde el primer día cada semana, que eso es lo que digo de la frecuencia. Que yo creo que es un factor muy importante porque si quieres entrar dentro de la rutina de las personas,
tienes que establecer un ritmo de frecuencia significativo, ¿no? Y pues la gente se organiza la semana y dice, pues tal día voy o cojo el coche o voy de tal sitio tal y me escucho un podcast. Si estás ahí para que te escuchen, vas a existir. Si no estás ahí, pues te van a reemplazar eventualmente, ¿no? Exacto. Por eso creo que también la frecuencia es importante, como lo es para un periódico o para un magazine o para cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos, porque mantener la calidad con una frecuencia elevada, semanal o diaria, hay gente que lo hace diario, pues es complicada. Es curioso porque yo empecé exactamente igual que Jaime. O sea, vi el mismo podcast cuando estaba en la universidad o antes incluso de This Week in Tech, Qué curioso. de Leo Laporte. Y ya en la universidad nosotros empezamos un podcast de tecnología puramente. Se llamaba Semantic, con Jordi Romero también, y con Masumi, otro amigo. Y bueno, lo abandonamos eventualmente y al cabo de varios años en INNIC lo volvimos a reiniciar. Pero, y para dar un poco de visibilidad sobre el tema de suscriptores, por ejemplo, ¿tenéis una idea de por dónde van? Porque es un tema en el que voy muy perdido, ¿eh? Tema de métricas, de cuánto, qué es un listener, qué es un subscriber, más o menos cuánta gente os escucha. Supongo que es algo que tenéis controlado. Nosotros tenemos estimado que hay una audiencia sobre los 10.000, alrededor de 10.000 personas Vale. que escuchan un podcast cada X tiempo. Evidentemente no todos escuchan cada podcast. En YouTube tenemos unos 2.000 por podcast y en solo audio tenemos otros 2.000 por podcast. Pero luego hay una audiencia móvil de unas 10.000 personas. Tenemos 5.000 o 6.000 suscriptores en YouTube y luego no te sabría decir cuántos tenemos por plataforma, porque esto se divide entre plataformas y es bastante complicado. Utilizamos Anchor para agregar toda la información. Vale, interesante. Que es una plataforma que compró Spotify. Y esto nos hace la publicación y luego nos hace la agregación, aunque la analítica de Anchor es bastante pésima, terrible. Es pésima. Y yo lo utilizo para otro podcast que hago, que es de temas de música, para probar. Realmente nosotros estamos montados sobre Buzzsprout y la verdad es que va muy bien. Es caro, pero funciona muy bien. Y dije, como el otro tenía que ser gratis, porque es un podcast entre amigos de música, decidí utilizar Anchor. Y la verdad es que tiene un par de cosas que no me gustan. Una es la analítica y el segundo es que manda el podcast a Apple, lo manda con su ID, no con el tuyo. Entonces como que pierdes la propiedad de... Bueno, supongo que puedes recuperarlo de alguna manera, ¿no? Pero no, eso es algo que no me acaba de convencer. ¿Cómo, si te parece, mientras conectamos con Jaime, cuéntanos un poco vuestros inicios, porque vosotros lo lanzasteis en inglés, teníais otra persona que lo llegaba, ¿no? Se llama Sindre, si no me acuerdo mal. Luego cambiaste al castellano. ¿Cómo afectó eso a la audiencia? ¿Decidisteis volver a empezar desde cero? ¿Fue un cambio estratégico? No, a ver, tampoco tenemos mucha estrategia en el podcast nosotros. Vale. No es nuestra actividad, como comprenderéis. No es nuestra actividad principal. De hecho, es algo que hacemos como con nuestro tiempo libre. No, Sindre empezó esto, pero era otro formato, otro tipo de contenido. Hizo 10 podcasts en total y paró. Y de hecho, acabó un tiempo, dejó de trabajar en INNIC porque se volvió a Noruega. Por cierto, Sindre es un mega crack, un chico que pasó por INNIC, que estuvo un año y nos ayudó mucho en la parte de media, pero luego se volvió a su país. Pues él empezó con este tipo más con debates, era otro tipo de formato. Pero como ya habíamos arrancado nuestro feed, digamos, de contenido vía audio de INNIC, decidimos, cuando volvimos a rearrancar el podcast al cabo de un año, decidimos mantener el mismo feed. Un poco por razones históricas y porque había bastantes suscriptores. Lo que pasa es que decidimos hacerlo en español porque vimos que había mucho más necesidad de contenido en español que contenido en inglés, que ya había muchos otros podcasts interesantes. Y por la parte de, bueno, yo creo que una de las cosas que estaba muy bien del podcast, sobre todo al principio del puesto, es que ya lanzasteis con vídeo y la producción era muy buena. Yo creo que se engancha mucho. Un error común, creo, de bastantes podcasts es empezar demasiado lean y se escucha mal o no tienen buen equipamiento o no graban el vídeo o los invitados quizás no son muy top, ¿no? O sea, vosotros ya decidisteis, parecía que era como una parte integral de vuestra estrategia de marketing. No sé si me equivoco o cómo os lo tomasteis eso en su momento. No, nosotros como teníamos aquí material, porque por Camalún principalmente, Claro. o por Kipu, por otras compañías,
que tenían que hacer vídeos, pues básicamente utilizamos el mismo material que teníamos en la casa. Pero sí que es verdad que el hecho de hacerlo en vídeo te da más capilaridad, te permite llegar a más sitios, ¿no? Y sobre todo en YouTube, que hay muchísima gente y que se está utilizando como buscador en muchos casos, ¿no? Hay mucha gente buscando en YouTube como busca en Google. Entonces te pueden descubrir de forma más fácil, yo creo, creando contenido en YouTube, aparte de crear contenido en los canales de podcast, donde la gente no busca tanto. Vale. ¿Y qué tal el tema de... otro tema que me gusta bastante de vuestro podcast es el tema de que vosotros utilizáis bastante formato o tertulia o multihost, ¿no? Tenéis, a veces traéis invitados o a veces eres tú solo, o tú con Jordi, tú con Pau y Jordi, o traéis también a César de Factorial, o sea, tenéis a bastante gente, vais alternando. ¿Qué os da ese juego entre distintos formatos? Bueno, experimentamos. Hablamos ¿Cuál de os un funciona tema. mejor? ¿Tienes idea de cuál funciona mejor o es... No, y es una cosa que pregunto bastante a la gente. Hay gente que Vale. prefiere pues un formato más íntimo, entrevista, y hay gente que prefiere más debate, con más intervenciones, igual más dinámico. Sí. Hacemos un poco de todo. O sea, al final queremos tocar un tema y queremos tocarlo lo más profundo posible, que se puede hacer en una hora. Ese es un poco nuestro objetivo. Y pues, por ejemplo, el último podcast que hablamos con Ana Villanueva de Tico, pues uno de nuestros socios es experto en el sector inmobiliario, Eugeni, Hmm. pues lo invité para que participara y diera un poco su ángulo, su punto de vista. Creía que podía generar más valor, ¿no? Y pues con Jordi muchas veces, o con Juan, que son los CEOs de Factorial y de Camalún, pues también creo que muchas veces consiguen sacar ángulos o perspectivas que son interesantes para la audiencia. Entonces, un poco, depende de cada tema y quién puede aportar o sí, dentro de la gente disponible, que esa es la otra, ¿eh? Conseguir disponibilidad Eso de es lo toda que iba esta a gente preguntar. no es nada fácil. Lo que iba a preguntar, cuadrar todos los calendarios de CEOs de varias empresas no tiene que ser fácil. Por otro lado, ¿cómo hacéis la selección del contenido, por ejemplo? Porque el contenido es de lo más difícil de encontrar, ¿no? Ese fit de podcast barra contenido. ¿Lo hacéis en base al invitado que tenéis o en base a temáticas? Y luego escogéis al invitado. Este es un tema muy interesante y es muy difícil y creo que es la clave. Hmm. Elegir bien el contenido que vas a comunicar es clave. Y al final el hilo conductor, los mejores podcasts han sido aquellos podcasts donde yo particularmente he tenido un interés genuino Sí, eso se en, nota. en aprender sobre este tema, por lo que sea, porque es un momento que me interesa o porque estoy tocando este tema. Pero cuando eh, he sido yo que he visto este tema y he invitado a una persona que sabe de este tema, ha sido más interesante. Cuando ha sido más inbound, que me han contactado, oye, me gustaría estar en el podcast, ¿no? Que mucha gente nos contacta para Bueno, explicar algo, ¿no? sí. Pues en estos casos no siempre ha sido tan interesante. ¿Y a esos los agendáis realmente? Porque, a ver, yo te hablo de la experiencia que tenemos en Startup Grind, ¿no? Creo que nunca he agendado un speaker, o solo una vez. Nos contactaron de Marfil y dije, bueno, Marfil es una empresa que, joder, que hay que entrevistarlos, hay que entrevistar a Juan, tiene mucha historia, es una empresa de éxito y tal. Pero los otros 99 speakers que nos han llegado, propuestas que nos han llegado así inbound, vamos, no me parecían suficientemente interesantes, ¿no? Entonces, o sea, ¿vosotros agendáis a gente que os contacta a vosotros? Y yo soy muy fan del inbound, Vale, en general. curioso. O sea, ya me gusta que la gente venga, ¿no? Es como cuando hago un proceso de selección, prefiero que me venga la gente que no ir a buscar los candidatos, ¿no? Mm. O con clientes, pues nuestros principales canales en INNIC, en la mayoría de nuestras empresas, han sido normalmente el inbound. Con lo cual ya me gusta crear una dinámica donde la gente se propone y aplica. Pero eso no significa que no tengas que renunciar a tu criterio. O sea, tienes que tener un criterio muy fuerte y valorar. Yo pondero positivamente a la gente que me viene vía inbound, ¿eh? Vale, de acuerdo. Pero la mayoría, también te digo, la mayoría no los entrevistamos y declinamos respetuosamente, ¿eh? O sea, al final no entra dentro de lo que queremos, de los temas que queremos hablar ahora mismo y no lo incorporamos. Pero muchas veces sí que lo hemos incorporado. Mira, volvemos a contar con Jaime mientras acaba de configurar todo el audio y todo eso. ¿Cuál ha sido el momento más raro que has vivido grabando un podcast? O sea, algún momento incómodo, algún momento de encontrarte media entrevista que no estabas grabando, etcétera, etcétera. Ya. Hostia, un tío que le dio algo
Hostia. Era un perfil muy técnico. No voy a decir nombres, pero Pero no está online, ¿no? Esto. No, lo paramos. Ah, vale, iba a decir, eso no me Dijo, suena. hay que borrar, hay que parar esto, hay que volver a empezar. Se volvió como medio loco. Hostia, Dijimos, hostia, nosotros que casi nunca editamos, ese día os tocó. esta vez tuvimos que parar y volver a reenganchar. Otro momento raro, bueno, alguna persona que me ha dicho, "Oye, ¿por qué me estás preguntando esto también?" Y se ha enfadado. Hostia. He tenido que cortar también y luego volver como si no hubiera pasado nada, seguir con el podcast. Eso también. A mí me suena de haber visto alguno de decir, hostia, aquí hay un momento tenso, ¿eh? Que los ves, típico invitado que ya se pone como un poco así, sentado para Sí, atrás y decir, no le están molando ciertas preguntas o que te conteste con alguna vacilada. Lo he visto alguna vez, ¿eh? No sí, es... hay gente que se pone un poco a la defensiva. Oye, nosotros estamos generando contenido, es lo que digo, de generar valor a nuestra audiencia. Nuestra audiencia son Exacto. emprendedores, quieren hacer cosas, yo tengo que entregarles contenido a esta audiencia. No puedo ir ahí a contar un mensaje publicitario, eso evidentemente no lo vamos a hacer. Exacto. Jaime, ya que volvemos a contar contigo, estabas hablando del tema, se ha quedado cortado, estábamos hablando No, del tema no, ya me imagino. Ya. de vuestras métricas. He aprovechado para luego para preguntarle 3 o 4 cosas a Bernat mientras tanto, pero más o menos ¿en qué rango estáis de métricas para dar visibilidad a la audiencia y que entiendan por qué sois un podcast líder? Sí, nosotros antes grabábamos, o sea, publicábamos un podcast cada 2 semanas, ahora Sí. publicamos uno a la semana y creo que llevamos, joder, ahí me pillas, creo que es 101, 102 o 103, algo por ahí. Creo que por ahí vamos. Y de reproducciones creo que llevamos más de 500.000 o algo así. Vaya. Creo que la media está en 5.000 por episodio, Hmm. aunque la media, que hay algunos que tienen muchos más que otros. Pero en esas cifras por esas cifras andamos. Vale, una cosa que creo, tengo una pregunta para los dos, y igual aquí meto la pata, ¿eh? Pero yo siempre os he visto como personas un poco introvertidas, entonces me choca mucho que lideréis un proyecto como un podcast, ¿no? Siempre, a ver, la gente que lleva los podcasts, por lo general, si piensa la gente, pues yo qué sé, como Joe Rogan, Jason Calacanis, etcétera, etcétera, son gente que le gusta mucho hablar, que le gusta estar delante de los focos, pero vosotros sois más bien de los que no les gusta estar delante de los focos, ¿no? En ese caso, ¿cómo habéis hecho esta transición? ¿Y os ha costado o no? Igual me Jaime. equivoco, ¿eh? No, nunca lo había pensado así, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. No sé, a mí hacer entrevistas, o sea, igual también es porque lo hacía mucho en el trabajo anterior como periodista y Ya, que al eso sí. final hacer un podcast es hacer muchas preguntas. Y eso no me incomoda y no me cuesta hacerlo. Probablemente si el podcast lo tuviese que hacer con una audiencia de 1.000 personas delante, pues me sentiría un poco más cohibido. Pero al final, como tienes una relación, o sea, estás sentado en una sala cuando lo haces en persona y sois 2 personas, 3 personas, que es como tomarte un café con esa persona, a mí no me cuesta nada. Entonces siempre me ha salido más o menos de forma natural. Pero sí que es verdad lo que dices, ¿eh? O sea, yo sí que me considero una persona introvertida y sí que es verdad que si lo piensas, pues el hacer un podcast de estas características no es lo más introvertido del mundo. Pero no sé, me sale de forma un poco natural y probablemente sea de la costumbre de hacer muchas preguntas de antes. Bernat, tú como... Yo era una persona introvertida, sobre todo, o sea, hace 10 años. Y como en general mi forma de vivir o de tomar decisiones en la vida es, intento hacer aquello que es más incómodo para mí. O sea, lo que es más incómodo lo hago sistemáticamente, a tope, ¿no? Qué bueno. Y eso es un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, ir a dar charlas y tal, a mí eso es algo que me costaba, pero me he forzado a hacerlo mucho. Y ahora la verdad es que lo he normalizado bastante e incluso me gusta, ¿eh? O sea, no lo veo, no me cuesta. Sí, yo Dime, creo dime, que ahí Jaime. Bernat tiene un punto. A mí me pasaba incluso con lo que dice justo de las charlas. O sea, a mí al principio dar charlas me horrorizaba. O sea, me costaba mucho. Pero sí que es verdad que una vez que haces, yo qué sé, o sea, haces unas cuantas, pues el resto ya te das cuenta de que son todas muy parecidas y pierdes un poco esa timidez o eres menos cohibido. Así que eso, 100%. ¿Y qué tal el tema del, no sé si habéis tenido síndrome del impostor, que se da, por lo que he leído, se da en el tema de los podcasts, o el miedo ese a que no te guste tu propia voz cuando te empiezas a grabar? ¿Empezasteis teniendo estos sentimientos y cómo los habéis superado, en ese caso, si los tuvisteis? Se hace raro, ¿no? Hablar de Yo manera sí, síncrona para alguien que quizás no te escucha. a mí en los primeros podcasts yo lo escuchaba y decía, joder, terrible. Eso es terrible.
Pero luego al final uno se acostumbra y ahora ya pues me tolero más. Eh, y síndrome del impostor, no lo sé. O sea, síndrome del impostor un poco siempre, ¿no? También en tu compañía, ¿no? Cuando tienes un montón de gente que hace cosas que a partir de una idea tuya, esto genera cierto síndrome del impostor. Pero en el podcast no me ha pasado tanto, la verdad. ¿No, Jaime? ¿Tú has tenido algo? Yo no, o sea, yo creo que el síndrome del impostor, sobre todo cuando tu rol en un podcast es hacer preguntas, pues lo puedes sentir menos. Si tú estuvieses en el otro lado o sea, de la silla o de la mesa, por decirlo de alguna forma, y estuvieses dando consejos o contando ciertas cosas, pues probablemente sentirías más ese síndrome del impostor. Pero al final en el podcast haces preguntas, o bueno, más o menos el rol que hacemos Bernat y yo es hacer preguntas y que te las respondan. Y lo de la voz, sí, a mí también me chocaba un momento. A mí sí que me pasa algo curioso, que yo no sé si le pasa a otra gente, o igual es porque yo tengo mala memoria, pero yo muchas veces los podcasts que yo hago me los vuelvo a escuchar un tiempo después. Porque muchas veces cuando grabamos y demás, como yo soy la persona que tiene que estar un poco pendiente del audio, de si está bien, si está mal y tal, hay veces que desconecto un poquito y me pierdo ciertos hilos de las conversaciones y después me lo vuelvo a escuchar. Vale. ¿Y qué miedos habéis superado con el tema podcast? Entiendo que al no ser una parte integral de vuestro negocio no es core, pero quizás es una parte importante de vuestra estrategia de marketing para los dos, ¿no? ¿Pero ha habido algún miedo que hayáis superado del palo? No sé, por ejemplo, tenemos miedo a que pues, el podcast no funcione o que invirtamos demasiado dinero o que algún día pues, un invitado no, ¿sabes? Que salga de tono y lo hacemos en directo. En vuestro caso no aplica, ¿no? Pero ¿hay algún miedo que hayáis tenido que superar, momentos incómodos de tenerlo que justificar? O sea, que no funcionara, por ejemplo, de tenerlo que justificar a vuestros o jefes o compañeros, decir, hostia, no, yo creo que va a funcionar, todavía no tira, dadme un tiempo más. ¿Algo así? ¿No habéis sentido o no? No, yo por nuestra parte diría que no. O sea, esto como decía antes, siempre ha sido algo muy lean que nos hemos planteado desde acá y no hemos invertido mucho dinero ni tampoco muchísimo tiempo. Nunca he tenido ningún miedo. O sea, no miedo, quizás la palabra no es miedo, pero sí que pues cuando estás grabando, o al menos a mí me pasa, cuando estás grabando ciertas entrevistas y demás, pues ya en medio de la entrevista te das cuenta y dices, oye, esta entrevista mola, y otras veces dices, esta entrevista puede cojear un poco, que muchas veces es por las dos partes, ¿eh? Porque el entrevistado quiere contar pocas cosas, aunque Bernat se la saca con un destornillador, Eso No o a sí. siempre, veces no siempre. o a veces porque no tienes un día más inspirado. Entonces eso sí que puede ser. Pero más allá de eso, cero miedo, la verdad. También es porque esto nació con muy pocas pretensiones dentro de K. Entonces a poco que hagas, pues va a estar bien. A mí me genera miedo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y hay más gente que nos sigue y sí que es una responsabilidad para mí, ya no desde un punto de vista de negocio, sino desde un punto de vista de hay gente que valora lo que estamos haciendo, tenemos un listón que cada vez vamos subiendo y Correcto. ahora no podemos hacer mierda, ¿no? Bien, Entonces, bien dicho. Sí. claro, esto genera una presión y sobre todo cuando tienes que hacerlo cada semana. Nosotros hemos dicho muchos podcasts de decir, oye, es jueves, no tenemos invitado, Jordi, César, tal, vamos a hablar del premium. Pero eso es de puta madre. O Pero, sea, si tenéis un no, recurso y ahí, son los que más les ha gustado a la gente muchas veces. sí, sí, O sea, sí. sí, es No sé si curioso. ayudarán las well dumps que a veces veo en vuestra mesa, ¿eh? No sé si eso... Seguro que tienen algo que ver. Ahí contamos más de la cuenta. De hecho, una de las cosas, ahora me has dado pie a una pregunta que me ha pasado recientemente. Estábamos grabando un episodio hace un par de días y, hostia, el invitado no estaba muy afortunado. O sea, estaba dando respuestas como le costaba mucho y tal. Y digo, madre mía, ya tienes el compromiso con alguien, grabas y si no te parece bueno el episodio, ¿qué haces? O sea, ¿os ha pasado alguna vez de decir, lo publico, no lo publico, a ver si se le olvida? A nosotros sí. O sea, y lo hemos publicado porque nos sabe mal. Al final, Sí. hay podcasts que no queríamos publicar, pero por un tema de que nos sabe mal, lo hemos acabado. Hemos aguantado semanas a veces o cosas así. Pero sí, Es incómodo, siempre ¿no? los hemos publicado. En cualquier caso, los hemos publicado. Es incómodo. Jaime, Sí, ¿alguna yo, anécdota? yo creo que no hemos dejado de publicar ninguno, la verdad, ni dejarlo en el baúl de los recuerdos un tiempo, pero lo que sí que es verdad es que hay algunos, pues al final, porque notas la calidad que puede tener el podcast, que tienes más ganas o menos de publicarlos, eso es seguro, porque ya de buenas a primeras te das cuenta que ha sido una conversación muy interesante. Pero así de alguno de decir, ¡buah, qué desastre ha sido esto, no lo podemos sacar! Yo creo que no, juraría que no.
Yo no he escuchado ninguno, que sea un desastre, pero sí que a veces notas que algún invitado dice, hostia, este no está esquivando todas las preguntas o está dando respuestas como muy, no sé, muy vagas, Sí. ¿no? Y muy A ver, generales. A veces pasa. en mi experiencia lo peor que nos ha pasado algunas veces es tener invitados o sea, que intentas mantener una conversación y que haces preguntas y lo que te responden es a la pregunta, pero en 30 segundos te han respondido a la pregunta y O en no 10. amplían un poco más contexto. ¿Y qué opinas de tal? Bien, tal, mal, no sé qué, no sé cuánto, y ahí se acaba. Y entonces es como tienes que estar toda la entrevista pues tirando mucho del hilo todo el tiempo y entonces eso se acaba haciendo un poco pesado. Gestión de los timings, porque ahí me parece que es una cosa que Bernat hace especialmente bien y hay una cosa que me gusta. A veces incluso pisas un poco al entrevistado, pero creo que está bien porque no se va la gente por las ramas y realmente le sacas lo que dice Jaime, le sacas todo el jugo al entrevistado. O sea, es algo que me encanta de tu estilo, ¿no? O sea, ¿cómo calibráis el quizás ser un poco demasiado pushy, ¿no? Preguntar demasiado o interrumpir a veces? Hay gente que no interrumpe por política, pero hay gente que interrumpe y a veces funciona muy bien, como en el caso de Bernat, ¿no? ¿Cómo calibráis estas cosas? O sea, yo como igual porque soy emprendedor también y me dedico a meterles la chapa a todo el mundo, claro, cuando me la meten a mí y me están haciendo el típico pitch de ventas, Lo detectas. intento cortar, pero digo, esto ya lo sabemos, ya sabemos de qué va la empresa, vamos a hablar de cómo es tu go-to-market y cómo captas clientes o cómo construyes producto. Eh, y en esos casos sí que intento cortar porque es que es potencialmente infinito. O sea, potencialmente infinito un pitch de un founder. Cuando empieza a hablar de las grandezas, digamos, del valor que añade. Y yo creo que hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo para mantener un hilo. Intento mantener un hilo. Yo tengo una libreta y voy tocando temas. A veces se me desordenan totalmente, Hmm. pero, pero intento tocar todos los temas y acabar de contar un negocio entero desde todas las perspectivas, desde pues incluso la historia de cómo ha llegado a nacer este negocio y cómo ha crecido, pero también cómo hace su marketing, cómo hace el producto, un poco los puntos que yo considero desde mi punto de vista subjetivo que son claves de este negocio. Entonces, si veo que se me desvían, intento volver al hilo. Jaime, no sé si quieres añadir algo, si no, tengo una Sí, a ver, pregunta. Sí, a mí me gusta mucho el estilo de Bernat y yo de hecho me siento muy identificado, o sea, porque yo cuando trabajaba como periodista intentaba ser claro. así también un poco. Y yo o sea, a mí me pasó una cosa al entrar en K, yo seguía teniendo el blog que por entonces se llamaba Nuevo Brief. Y yo cuando entro en K me doy cuenta de que no puedo seguir haciendo el mismo tipo de contenidos que hacía hasta entonces porque sería un conflicto de interés enorme tanto para mí como para mis compañeros y para las startups pues las echaría mucho para atrás. Entonces lo dejé ahí aparcado. Y entonces cuando empezamos el podcast a mí me apetecía un poco, yo creo, como tenía eso ahí en mi cabeza, me apetecía un poco alejarme de eso que llevaba haciendo tanto tiempo, de ser muy incisivo, de ser bastante insistente y demás. Y yo creo que por eso me sale muchas veces que yo escucho siempre a Bernat, Jordi y compañía y digo, joder, nosotros tenemos que ser igual de incisivos y hacer que el que venga esté incómodo, que yo creo que a veces pasa y mola. Y entonces nos sale o me sale hacerlo de forma diferente, yo creo que un poco por el contexto de antes y de lo que venía haciendo hasta ahora. Pero con respecto a lo de llevar el hilo conductor y demás, eso siempre. Sobre todo porque al final, si no tienes una conversación un poco así deslavazada, que se pierde el oyente, yo creo. Es que realmente una de las cosas que aprecio de vuestros podcasts y que igual tenemos en común, no ahora, yo creo que no estoy siendo incisivo en este aspecto, pero sí que lo hago mucho en mis entrevistas en Startup Grind, por ejemplo, que es que no hay que hacerle un masaje, ¿no?, al entrevistado. O sea, como todo el mundo lo hace, vas a hablar a un evento y te hacen masajes y te hacen preguntas genéricas y realmente vas ahí y dices, hostia, no se ha preparado nada. Vosotros, igual que probablemente yo, se nota que lo preparamos, ¿no? Y eso el invitado lo percibe, pasa a estar más cómodo, le puedes incluso sacar más jugo precisamente por eso. Puedes ser más directo, más incisivo, puedes cortarle, pero porque está cómodo, porque se está sintiendo un poco especial, ¿no? En ese sentido, ¿qué preparación hacéis con los invitados? ¿Hay una call previa o lo improvisáis los 10 minutos antes de cada episodio? ¿Cómo sois preparar todo esto? Yo nunca lo preparo con los invitados. De hecho, siempre Lo me tuyo es preguntan, la oye, cerveza, Bernat, lo sabemos, ¿no? Esas cervezas ahí son las que... Esa es la preparación. son claves, son claves. Coñas aparte, coñas aparte. No, o sea, muchas veces me lo preguntan, oye, ¿me puedes pasar las preguntas por dónde irá y tal? Ya. Yo, no va así. O sea, nosotros no hay preguntas, no editamos, no paramos y va a salir lo que salga. Es una conversación de bar, o sea, al final informal, tranquila, relajada. O sea, vamos a hablar de tu libro, con lo cual seguramente lo conoces.
Y no hace falta, si hay algo que no quieras contar, no lo cuentes. Tampoco, no te vamos a poner una pistola en la cabeza. Aunque seamos insistentes, no, obviamente cada uno cuente lo que quiera. Y lo que yo sí que hago, y lo hago sistemáticamente, casi sin pensar esto, es me hago una foto del mercado donde está esta persona o este negocio. Entonces, pues, típico, consulta en Crunchbase, busco cuáles son los líderes en ese mercado, entiendo cómo han crecido y me hago una foto de alguna referencia porque esto me ayuda a entender en qué posición están. Esto lo hago siempre, lo hago con competidores, lo hago con clientes y lo hago con emprendedores que planteamos invertir. Lo hago lo mismo en el podcast. Busco players equivalentes. Jaime, bueno, tú imagino que tú también con tu labor de periodista ya conoces a todo el mundo, entonces no te hace falta, ¿no?, hacer este tipo de preparación para el podcast. Pues mira, me pasa algo curioso, o sea, 100% lo que decía Bernat, o sea, yo no hay cosa que más odie que cuando me dicen, que a veces con semanas de antelación, de que te dicen, oye, ¿me puedes pasar las preguntas que vamos a Ya. tratar? Que yo ni siquiera las sé en ese momento, ni siquiera lo he pensado y por eso no las paso. Preparo los podcasts con los... Parece que hemos vuelto a perder a Jaime. No, está en Galicia. No, está en Madrid. No, está en Madrid, está en Madrid. Podrías pensar que parece ser que no. Iba a hacer la típica broma fácil. No. que ahí no llegaba a internet, pero no entremos en eso, pero podríamos hacerlo también de Madrid, no sé, igual ahí. Hostia, bueno, a ver si consigue reconectarse. Entonces, bueno, aprovecho para preguntarte a ti las dos preguntas que tenía acumuladas. Y una de ellas es bastante sencilla. Es ¿en qué momento encontrasteis que esto ya hacía que habíais clavado, ¿no? Que había el momento eureka de decir, hemos clavado ya el formato, la audiencia, la frecuencia, el tono, etcétera, etcétera. ¿En qué momento lo encontrasteis? La frecuencia fue una decisión arbitraria de inicio. Dijimos semanalmente, pues semanalmente, y siempre nos hemos mantenido ahí, porque es lo máximo que somos capaces de hacer con nuestro tiempo libre. Realmente el momento en que hacemos el clic es el momento en que vemos que la gente nos empieza a escribir. Y nos empiezan a escribir sistemáticamente. O sea, nosotros actualmente tenemos mucha gente... Uy, ahora Jaime está al revés. Ahora Jaime está con la cara. No, ya te pone ahora. Ay, madre mía. Perdón. Estábamos comentando el tema de en qué momento encontrasteis el momento eureka de decir, hemos clavado ya pues la audiencia, la frecuencia, el tono, los contenidos en general. Bernat estaba compartiendo. Un día que es muy representativo es un tío en el metro. Un tío en el metro, estoy ahí, y me dice, oye, yo escucho tu podcast. Bien. Digo, hostia, digo, esto empieza a ser serio. No lo conocías de nada. No conocía de nada. Y el metro de Barcelona, estamos hablando no que hay un montón de gente. No era nadie del ecosistema, vale. No, estás ahí con un montón de gente apretada y de golpe un tío que está ahí, sí. Todo el mundo escuchando en el metro te dice que escucha el podcast, ¿no? Y digo, hostia, pues qué bien. ¿Era de día o era de noche? Porque a mí también me ha pasado alguna vez. De día. Vale. Día. De salir de fiesta, encontrarme a alguien de fiesta y que diga, tío, yo voy a tus eventos. Y ahí la persona, pues bastante borracha y decir, bueno, o sea, muy efusivamente decir que va a mis eventos. Es como bastante, un momento incómodo, ¿no? En ese momento. Bueno, pues, joder, está bien saber. Os reconocen también porque, claro, hacéis el vídeo o porque siempre vas con las camisetas de la empresa, ¿no? Siempre voy con la camiseta. Siempre corporativo. Jaime, soy un billboard. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el momento este? Pues probablemente cuando en situaciones similares a las de Bernat, por ejemplo, yo que sé, estar en eventos y que me escuchen hablar, o sea, estar teniendo una conversación con otra persona y que se acerquen y decir, oye, tú eres el del podcast, que me suena tu voz. Y yo decir, sí, claro. Y ahí dices tú, joder, cosa más rara. Y después otra cosa, que esto yo creo que no lo hemos contado hasta ahora, y después que nos hemos dado cuenta un poquito de la audiencia que tiene el podcast o del reach que tiene el podcast, es que ahora con todo el proceso de fundraising de Cafán, que ha salido en prensa del segundo fondo y demás, hemos conseguido, no sé cuántos inversores o cuánto dinero, pero hemos conseguido pues más de 1 millón de euros, creo, a través del podcast. Hicimos un podcast en su momento que con Pablo y con Iñaki, que era, como que contábamos un poco cómo funciona el fondo, cómo funcionamos nosotros, y en ese podcast decíamos hacia el final del podcast que estábamos llegando al final del periodo de inversión del fondo 1 y estábamos empezando con el fondo 2 y el fundraising, y ahí nos llegaron bastantes leads, la verdad.
de gente de decir, oye, estáis con el fondo, queremos invertir, no sé qué. Y ahí dices tú, pues oye, también funciona Antes hasta para decías esto. los resultados, ¿cómo medir resultados? 1 millón de euros. Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. Antes de Sí, entrar no en sé, tema no sé de... exactamente. Dime, Jaime. No, iba a decir, lo publicaremos en su momento porque es algo curioso. Bueno, creo que podemos. Pero Claro. sí, es algo que en su momento, claro, decías tú, pues oye, también vale para esto. Así que esto Está bien genial. que deis primicias y dices noticias aquí, así que también podremos ponerlo ahí en la descripción del podcast, decir, oye, aquí también se dan novedades, ¿eh? Tenemos titulares. No, antes de entrar en tema de retorno, porque es el último tema con el que me gustaría cerrar, es una pregunta para ti, Jaime, porque lo hemos comentado con Bernat mientras tenías los problemas de conexión, ellos utilizan mucho el modelo multihost, ¿vale? Tienen bastante gente, el modelo tertulia, a veces Bernat solo, a veces Bernat y Jordi, ciertas combinaciones de gente de su entorno. En vuestro caso, es principalmente tú haciendo las entrevistas, ¿no? Entonces, ¿eso se debe a que en Keyfan todo el mundo está muy ocupado o que realmente es como tu proyecto personal dentro de Keyfan, es una decisión estratégica? No, a ver, yo lo lidero, entre comillas, no me gusta mucho Ya, esa palabra, pero sí que lo organizo yo y después sí, cuando voy cerrando pues entrevistas, pues yo sí que pregunto internamente, oye, mañana, por ejemplo, esta tarde, vamos a hablar con Jordi de Factorial. ya. ¿Alguien quiere apuntarse? Y alguien dice, oye, pues a mí me interesa. Y ahí cuando nadie quiere apuntarse, pues los hago yo solo. Simplemente esa es la razón. Sí que me gustaría añadir algo, Alex, que antes lo estaba diciendo cuando se cayó por segunda vez la conexión. A ver, Me gustaría contar o comentar una cosa. Antes cuando hablábamos de la preparación de las entrevistas. Yo una de las cosas que me he dado cuenta, yo hay muchas veces que me preparo los podcasts media hora antes, para ser sincero. Y me he dado cuenta de que hay veces que cuanto más me preparo un podcast, peor sale. peor es el resultado. Y muchas veces cuando voy a un podcast que conozco un poco al personaje o a la persona que viene y conozco un poco la empresa, pero no la conozco a fondo y voy con un folio en blanco y empiezo a hacer preguntas para conocer yo también de verdad, o sea, los resultados son mucho mejores. Pero también es verdad que otras veces también me ha pasado de no prepararme suficiente una entrevista y que no salga todo lo bien que quería. Entonces es algo con lo que hay que tener cuidado. Pero sí que me ha pasado varias veces eso de no preparar mucho una cosa e ir así como con total desconocimiento e ignorancia y quedar cosas muy chulas, muy chulas. Eso es Porque verdad. O estás sea, descubriendo de verdad y se puede notar que si no estás lo preparas, descubriendo de puede verdad. que te dejes alguna pregunta muy buena en el tintero y dices, hostia, tenía que haberle preguntado eso, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, por lo general, soy una persona que, si me lo preparo, me sale peor. O sea, me sale mucho mejor improvisado. Pero es verdad que hay un balance ahí un poco extraño. Y volviendo al tema del retorno, que lo has mencionado, Jaime, así que gracias por la asistencia, me interesa mucho, porque los proyectos de comunidad, aquí los tres trabajamos en proyectos de comunidad, tanto en K como en ITNIC, como más veis con iniciativas como Startup Lane, por ejemplo, que es que todos los proyectos de comunidad tienen una parte filantrópica y que la haces sin esperar ningún tipo de retorno, lo haces porque igual te sale de dentro, quieres devolverle al ecosistema, puedes aportar un cierto valor que no existe en el ecosistema, algo diferencial, tienes acceso a una serie de contactos que otros no tienen, quieres compartir. Pero por otro lado también tiene una parte que quizás es más medible, que tiene un cierto retorno, ¿no? Porque al final está alineado con la estrategia de marketing, quieres tener un cierto retorno, ¿no? Hay proyectos que, pues, la distribución es 90-10, quizás un 100-0 o un 50-50, ¿no? En ese caso, ¿vosotros cómo medís? O sea, ¿qué retorno le esperáis a un proyecto como un podcast? Quizás no esperabais nada al principio, pero ahora ya esperáis una serie de leads o de retorno pues a nivel de las oportunidades de inversión, por ejemplo, en ambos casos para los fondos. ¿Lo medís? ¿No? Mira, ahora que dices esto, es curioso porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Qué buscamos? Yo siempre pregunto el por qué la gente hace lo que hace, lo pregunto a todo el mundo y me lo pregunto a mí mismo. Em, y nosotros empezamos casi con un objetivo, te diría, político. Porque una de Vale. las cosas que vemos en España, que pasa mucho, es que la gente no piensa en solucionar problemas a escala. Em, Qué bueno. Se piensa más en crear negocios y venderlos. Y nosotros siempre hemos pensado que lo que nos motiva es solucionar problemas a escala, problemas grandes, difíciles, y que hay más gente como nosotros. Y pensando en cómo nosotros hemos empezado a hacer lo que hacemos, es básicamente a través de escuchar historias de otros. Con lo cual, al final, la razón por la que hacemos esto, una de las razones, es porque creemos que si explicamos historias de gente que piensa de otra manera, gente que piensa en solucionar problemas eh, y piensa en grande, pues tenemos la capacidad de impactar a mucha gente. Y de momento nos han escrito más de 20 personas
que han arrancado negocios a raíz de escuchar historias que hemos contado en nuestro podcast y tal, y nos han escrito y nos lo han agradecido. Con lo Qué cual guay. esto es realmente gratificante, ¿eh? Eso está muy Aparte, bien. aparte de eso, como decías, este es el objetivo político que tenemos. El objetivo que tenemos a nivel propio como empresa y como negocio es encontrar talento, que es importante. Con talento, si somos capaces de encontrarlo y somos capaces de convencerlo, las dos cosas, podemos conquistar el mundo, sin ninguna duda, podemos hacer cualquier cosa. Y el podcast nos ayuda a encontrar ese talento. Pues a por ello. Me encanta el mensaje. Jaime, Tenemos nosotros... gente aquí sentada ahora mismo que ha venido a través del podcast. Hostia, bueno, mira, eso es un retorno clarísimo, porque encontrar talento es caro. Clarísimo, Pues clarísimo. hacerlo inbound con una estrategia como un podcast, pues es de puta madre. Pero imagino que no vendrían gracias a los 3 primeros episodios, sino que han venido a partir del 50, el 60, el 70. Suscriptores habituales que han acabado Claro. sentados aquí y developers, de marketing, en ventas, en todo, ¿eh? Bueno, es un buen objetivo. Jaime. Sí, yo creo que, perdón, yo creo que el retorno real del podcast nunca, en nuestro caso, nunca vamos a ser capaces de medirlo. De hecho, lo hemos intentado medir varias veces y al final es muy complicado. Y porque nosotros al final lo que hacemos le vemos que tiene varios outcomes, por decirlo de alguna forma. Uno es lo que decía antes en el funnel pues de venta, o sea, en el funnel de fundraising de un emprendedor, pues ser top of mind o que nos consideren en algún momento para levantar, pero después vemos otras cosas. Una es lo que decía ahora de levantar capital nosotros como fondo, que no nos lo esperábamos y al final lo hemos conseguido. O sea, lo hemos conseguido, no, ha ocurrido, por decirlo de alguna forma, porque no lo buscábamos. Y después, también para nosotros el podcast, que cada vez lo estamos empezando más a hacer más, es también una forma de divulgar o de dar a conocer las compañías que tenemos en el portfolio. Y ahí hacemos un poquito de varias cosas. Pues el que haya escuchado los podcasts últimamente, pues habrá encontrado una entradilla de Factorial, de hecho, que es un poco para dar a conocer. Obviamente no cobramos por estas cosas, bueno, el podcast nunca cobramos por nada, pero al final también queremos también aprovechar el espacio para dar a conocer, yo que sé, en este caso Factorial y otros productos que tenemos, pues para ayudar a conseguir clientes. Y después eso también incluye muchas veces pues entrevistar a las propias empresas del portfolio, que intentamos ser también bastante cautos para que no parezca que es una publicidad constante de CAI de nuestras Claro. compañías, pero sí que queremos traerlos de vez en cuando, pues oye, pues para que la gente, esta tarde viene Jordi, de Factorial, Jordi Romero, pues para que se conozca lo que están haciendo Bernat y compañía en Factorial en Barcelona, y si a raíz de eso, pues eso, lo que decía Bernat, consiguen talento o consiguen clientes o cualquier cosa de ese estilo, pues genial. Entonces yo creo que tenemos varias vertientes y medir exactamente el retorno de todo eso va a ser complicado, De hecho, yo creo que lo más fuerte que tiene es la marca, y medir las marcas siempre es un proceso muy abstracto. Muy rápidamente, para cerrar ya, última pregunta, y ya os dejo en paz, que nos pasamos de la hora. Es, al final, todos los proyectos de comunidad, en los proyectos quizás como marketing, estrategias inbound, como podría ser un blog, como podría ser una estrategia de eventos, todos hemos hecho esto, creo que aquí todos tenemos blog, todos hacemos eventos, pero la consistencia es como la madre la madre del éxito, ¿no? En ese caso, o sea, por ejemplo, en el caso que nos ocupa en Startup Line, nosotros llevamos hasta la pandemia, teníamos 74 eventos en 72 meses consecutivos o 73 meses consecutivos. Empezamos con Berna en marzo de 2014 y en marzo de 2014 hicimos el último evento, ¿eh? Nunca perdimos un mes. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Son proyectos largoplacistas que tienes que estar ahí un mes sí, otro también, ¿no? En los podcasts es exactamente lo mismo. Una vez haces el commitment de una frecuencia, tienes que estar ahí. Hay mucha gente que se suma al carro de los eventos y lo deja al cabo de 3 meses, al cabo de 2, al cabo de 5. Lo mismo con los podcasts. O sea, seguramente habéis encontrado mucha competencia, pero que desaparecen al cabo de poco tiempo, ¿no? Y con las compañías, también. ¿Perdón? Pasa lo mismo con las compañías. Sí, exacto, pero a otra escala y hay muchas más razones, ¿no? Pero la gente creo que estos proyectos de marketing como que piensan que va a ser algo fácil. Hacer eventos es fácil, hacer seminarios es fácil, hacer un podcast es fácil. Quizás es fácil hacer 1, 2 o 3, pero lo jodido es mantenerlo, ¿no? Es como una dieta. O sea, todo el mundo puede hacer una semana de sacrificio, pero mantenerlo, eso es lo complicado, ¿no? ¿Qué consejos daríais aquí a la gente que quiera aventurarse a montar un podcast para ser constante y consistente y llevar tantos años como lleváis vosotros con este tema? Yo te diría que lo mismo que para montar una compañía, ¿eh? O sea, al final es algo que te tiene que interesar muchísimo. O sea, tienes que tener una pasión intrínseca, clarísima, para hacerlo, y lo tienes que hacer primero de todo para ti mismo, porque te interesa.
porque te va a costar mantener esa motivación cuando llevas 150 podcasts, 150 semanas, Ya como ves. llevamos nosotros, ¿sabes? Pero lo hacemos porque realmente disfrutamos de haciéndolo. O sea, cada minuto de este podcast estamos aprendiendo, estamos disfrutando y por eso mantenemos la motivación. Si no disfrutáramos, nos hubiéramos cansado hace mucho tiempo. Y lo mismo con las compañías. O sea, las compañías que hemos arrancado, pues evidentemente le dedicamos infinito tiempo, de día, de noche y de fin de semana, porque nos gusta y disfrutamos de haciendo lo que, o sea, haciendo lo que hacemos, ¿no? Yo diría a la gente que si quiere empezar una aventura así, que es una aventura a largo plazo, como tú bien dices, tiene que tener claro que es algo que le apetezca de verdad. Jaime, Sí, ¿cuáles son 100%, iba a tus...? decir lo mismo. De hecho, yo de hecho, una de las cosas que más admiro de Bernat y del podcast de INNIC es la super consistencia que tienen, que nosotros somos también bastante consistentes, pero sí que hay semanas que no lo hacemos o épocas del año donde no lo hacemos. Y de hecho, con todo lo de la pandemia, bueno, yo tengo la costumbre de los domingos de hacer la newsletter de Dealflow y meterme a ver qué podcast han publicado INNIC, y durante la pandemia o todo el tema del COVID dije, bueno, pues seguro que no han publicado estas semanas. Y todas las semanas me encontraba un podcast ahí y flipaba un Todas. poco porque nosotros no los estábamos haciendo. Y entonces, eso, yo admiro bastante eso de INNIC. Y 100% lo que dice Bernat. O sea, al final, si te metes en esto, o sea, puedes meterte para ver si te gusta o no te gusta, pero si no te gusta, lo vas a acabar dejando. Porque está muy guay hacerlos, pero sí que te requiere cierta consistencia, que si no disfrutas realmente haciéndolo, a mí me pasa igual con la newsletter, vas a dejar de hacerlo. En cuanto tengas una excusa para no hacerlo, no lo vas a hacer. Y si realmente te gusta, pues vas a seguir haciéndolo. Perfecto. Caballeros, creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.